Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se le acercó con sus hijos y postrándose le pidió un favor. ¿Qué es lo que quieres? Le dijo. Dícele ella. Manda que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. No sabéis qué estás pidiendo. Replicó Jesús. ¿Podéis beber la copa que voy a beber? Podemos. Dícenle. Díceles Jesús. Mi copa sí la beberéis, pero sentarte a mi derecha o izquierda no es cosa mía el darlo. Estos lugares serán para quien estuviere preparado por mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Mas Jesús los llamó y les dijo. Los jefes de los pueblos les hacen sentir su dominio. Y los grandes les hacen sentir su poder. No ha de ser entre vosotros. El que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero será vuestro esclavo. Como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Queridos amigos y hermanos, tenemos en este día domingo 2 motivos para celebrar y para darle gracias a Dios. El primero es que estamos celebrando este 25 de julio la solemnidad del apóstol Santiago. La Arquidiócesis de Guatemala tiene como patrono al apóstol Santiago, a quien hoy vamos a celebrar en la Eucaristía. Esto significa que pues tomamos como arquidiócesis el nombre de este apóstol elegido por el Señor. Y por eso es fiesta en todas las parroquias de la arquidiócesis. Y en segundo lugar, es el llamado que el Papa Francisco nos ha hecho para recordar en este día y agradecerle a Dios por los abuelos y las abuelas y las personas mayores, ya que el día 26 celebramos a San Joaquín y Santa Ana, abuelos de Jesús. Hoy tenemos que recordarlos con nuestra gratitud, nuestro cariño, nuestro afecto, para que de verdad podamos hacer una iglesia verdadera, una verdadera comunión y una familia, pues cada día más al ejemplo de la familia de Nazaret. Entonces, el primer motivo, la solemnidad del apóstol Santiago. Hoy la palabra de Dios y las oraciones van encaminadas a celebrar, ¿verdad?, este gran apóstol. Es el hermano de Juan Evangelista. Recordemos aquella llamada que Jesús hizo a sus primeros discípulos, a Simón Pedro y su hermano Andrés, a Juan y Santiago, su hermano. Es Santiago el mayor porque se distingue de Santiago el menor, que es otro de los 12 apóstoles. Y pues nos habla entonces, ¿verdad?, de que son hijos de Zebedeo, llamados por Jesús en las orillas del mar de Galilea, y que dejándolo todo sigue al Señor Jesús. Otro de los datos también importantes del apóstol es que pertenece a estos 3 apóstoles elegidos por Jesús y que son testigos de momentos muy importantes de la vida del Señor Jesús. Por ejemplo, son ellos los que están en la transfiguración del Señor. Dice Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan.
también uno de los apóstoles que estuvieron en el huerto de Getsemaní, muy cerca de Jesús, en el momento de su pasión. También es aquel apóstol que yendo hacia Jerusalén pasan por un lugar que se llama Samaria, y cuando pidieron alimento y no quisieron darle, Santiago y Juan son estos hijos de Zebedeo que piden que cayera fuego. Sin embargo, Jesús los reprende para dar a conocer, ¿verdad?, que no tienen que utilizar la violencia. Pero se llega a este momento de la vida del apóstol Santiago, ¿verdad?, cuando dice, como el evangelio que hemos escuchado, como su madre, que se llama Salomé, fue a pedirle a Jesús que le concediera estos puestos, uno a su izquierda y el otro a su derecha en su reino. Y Jesús dice, no saben lo que están pidiendo, ¿serán capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Ellos afirman que sí son capaces de pasar por este trago. Sin embargo, Jesús mismo aprovecha la ocasión para dar una gran enseñanza a ellos, pero también a toda la comunidad. El cáliz de amargura sí lo beberán, pero ocupar los primeros puestos no me corresponde a mí concederlo, sino que esos puestos son para aquellos a quienes los tiene reservado mi Padre Celestial. Recordemos que los otros apóstoles se disgustaron por esta petición tan vanidosa de parte de los hijos de Zebedeo, y entonces Jesús saca esta gran enseñanza: el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos, a imitación del Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida como rescate de todos. Esta es la enseñanza del apóstol, para el apóstol Santiago, porque luego de la ascensión de Jesús, Santiago, el apóstol, se distinguió como una de las figuras principales de los 12 apóstoles. Por ejemplo, cuando el rey Agripa se propuso acabar con los seguidores de Cristo, al primero que manda a decapitar fue al apóstol Santiago, que según la tradición murió en el año 42 ya de la era cristiana. Por eso es que es quien predica a Jesús resucitado, dando la vida por él. Ese es el patrono de nuestra arquidiócesis, el que nos enseña ante todo a ser seguidores de Jesús, a ser apóstoles de su evangelio, a llevar la buena nueva, así como él lo hizo. Y él que interceda por esta arquidiócesis, una arquidiócesis tan grande, una arquidiócesis necesitada de agentes de pastoral, de sacerdotes, de laicos comprometidos, de personas que lleven verdaderamente la presencia de Jesús a su vida. Que Él interceda por cada uno de nosotros y nos enseñe el camino de la vida, que es el camino de Jesús. Y el segundo gran motivo, así brevemente, hermanos, es recordar que este día el Papa Francisco pide que se haga memoria de nuestros abuelos y abuelas. Muchos seguramente descansan ya en la presencia de Dios y muchos están ahora participando de esa tarea y de ese don de Dios, ¿verdad?, en ver en sus nietos y en los niños la figura misma de Jesús, del rostro de Jesús. El Papa Francisco ha elegido este pasaje, este lema del pasaje de Mateo que dice: yo estoy contigo todos los días. Es la promesa que Jesús hizo a sus discípulos antes de subir al cielo, y que hoy, dice el Papa, te repite a ti, abuelo y abuela: yo estoy contigo todos los días. Son también las palabras del Papa Francisco. Dice en esta ocasión, dice: y como anciano igual que tú, me gustaría dirigirte con motivo de esta primera jornada mundial de los abuelos y de las personas mayores. Toda la iglesia está junto a ti. Digamos mejor, estamos junto a nosotros. Se preocupa por ti, te quiere y no quiere dejarte solo. Dice el Papa Francisco: soy muy consciente de que este mensaje te llega en un momento difícil. La pandemia ha sido una tormenta inesperada y violenta, una dura prueba que ha golpeado la vida de todos,
pero que a nosotros los mayores nos ha reservado un trato especial, un trato más duro. Muchos de nosotros se han enfermado y tantos se han ido o han visto apagarse su vida, la vida de sus cónyuges y de los seres queridos. Muchos, dice, aislados han sufrido la soledad durante largo tiempo. El Evangelio de San Mateo, Jesús dice a sus apóstoles: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Por eso dice, estas palabras se dirigen también hoy a los abuelos y a las abuelas, a nosotros, dice el Papa, y nos ayudan a comprender mejor que nuestra vocación es de custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes, cuidar a los pequeños. Dice, escuchen bien, ¿cuál es nuestra vocación hoy a nuestra edad? Custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar a los pequeños. Y afirma el Papa diciendo, no se olviden de esto. También hace un llamado muy especial en este día cuando dice, por último, dice, no olviden la oración. Como dijo una vez el Papa Benedicto, mi predecesor, santo anciano que continúa rezando y trabajando por la Iglesia. La oración de los ancianos puede proteger al mundo, ayudándole tal vez de manera más incisiva que la solicitud de muchos. Esto lo dijo casi al final de su pontificado en el año 2012. Es hermoso. Tu oración es un recurso muy valioso. Es el pulmón que la Iglesia y el mundo no pueden privarse, sobre todo en este momento difícil para la humanidad, mientras atravesamos todos en la misma barca el mar tormentoso de la pandemia. Tu intercesión por el mundo y por la Iglesia no es en vano, sino que indica a todos la serena confianza de un lugar de llegada. Hermanos, que la fiesta del apóstol Santiago y esta jornada de los abuelos y las abuelas sea para nosotros un motivo de esperanza. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.